Hola, hola, saludos y abrazos a la distancia, donde quiera que usted se encuentre, un abrazo y que todo les haga muy bien en todo lo que esté haciendo. Hoy quisiera traer un temita muy importante y creo que es muy interesante también para nuestra salud y se trata de las barreras y cárceles emocionales. Muy importante. Bueno, definitivamente en nuestra evolución, nuestro crecimiento, todos nosotros estamos luchando por mejorar, por controlar sobre todo el pensamiento, que pues, obviamente es la clave de quizás del éxito del ser humano. Sin embargo, es bueno comprender, ¿verdad?, que entender por qué una emoción podría ser una barrera y por qué una emoción podría ser una cárcel. Y es que cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos, digamos, ciertas imágenes en el cerebro, cuando tenemos ciertas condiciones, o diríamos imágenes y experiencias plasmadas en la memoria de nuestro cerebro, generan emociones que muchas veces ya no somos conscientes de ello. Miedos, corajes, tristezas, angustias, sustos, X. Y por no saber, hemos dejado, digamos, que esas imágenes, ¿verdad?, en nuestro cerebro, pues estén manipulando incluso nuestra personalidad con emociones, a veces negativas, y que de pronto decimos, wow, la vida a veces es miserable, entre comillas, ¿no? Pero si logramos entender y podemos, porque sí se puede limpiar el cerebro, por supuesto. ¿Cómo se limpia el cerebro? Pues obviamente con pensamientos positivos. Pero vamos a empezar a entender primeramente, y quizá la próxima vez hablamos cómo limpiar, digamos, nuestra memoria, nuestras imágenes. Pero hoy vamos a concentrarnos en entender por qué una emoción que está metida, o digo más bien, por qué experimentamos una emoción que viene de una imagen, de una situación, de una memoria metida, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Bueno, de pronto usted va a notar que cuando uno tiene miedo, solamente, digamos, miramos ese lado de esa condición y curiosamente, si estamos en un lugar bonito, hermoso, sin ningún problema, pero tenemos un pensamiento de miedo, se empieza a modificar nuestra realidad y vemos quizá lo que otros no están mirando. Estamos mirando algo negativo porque tenemos posiblemente un pensamiento de miedo, imaginamos cosas y aunque estemos en una montaña, en un lugar bonito, hermoso, con gente maravillosa, puede cambiar nuestra realidad y miramos cosas que no deberíamos mirar. Ahora, curioso porque cuando miramos aquello se convierte en una barrera, o sea, ese miedo, ese estado emocional se convierte en una barrera y no miramos otra cosa más que eso. Es curioso. Entonces, es muy importante nosotros empezar a visualizar, entender, asimilar que posiblemente estoy mirando algo que no es tan real, que posiblemente solamente está en mi cerebro, en mi cerebro, en mi ser, y es una emoción que me está encarcelando, que yo solamente estoy mirando algo, pero que existe otro lado de la moneda. Porque siempre cuando hay temor hay que ver por qué, porque no siempre todo es temor, hay gente que ni siquiera miedo tiene, por supuesto, pero hay gente que se hunde en su propio temor. Por ejemplo, otra emoción, porque son varias emociones, el miedo, el coraje, la tristeza, la angustia, etc. Son diferentes emociones, obviamente negativas. A veces tenemos tristeza y podemos esa tristeza que nos causa una barrera y no mira que hay felicidad. De hecho, hay gente que incluso se enoja porque de pronto ella tiene tristeza, pero la otra persona está alegre y la otra persona no tendría por qué tener tristeza necesariamente, pero como estamos viendo solamente un panorama triste, un panorama, una pérdida familiar, quizá una situación de pérdida de amistad, lo que sea, y estamos mirando solamente esa barrera y no podemos mirar que hay gente sonriendo y que ese problema posiblemente solamente yo o nosotros lo estamos mirando. Se convierte en una barrera, la angustia, el coraje, por ejemplo, el coraje. A veces tenemos coraje por un detalle de alguien que es tu familiar, puede ser tu esposo, tu esposa, o incluso de ti mismo. Hay gente que a sí mismo se mira errores y se enoja. Bueno, hay gente que está, por ejemplo, mirando los errores de alguien y tiene coraje y no mira que quizá el 90% de lo que hace esa persona, ¿verdad? Es muy bonito y muy positivo, pero está mirando un error y tiene coraje y no mira lo demás porque ese coraje se convierte en una barrera, ¿verdad? Y ya no alcanza a mirar otra cosa. Ahora, esas son las barreras. O sea, en otras palabras, no miramos otra cosa porque la emoción se convierte en nosotros en una barrera emocional y no miramos otra cosa. Ahora, ¿cómo es que hay barreras y hay cárceles emocionales? Bueno, resulta que de pronto
tenemos un coraje por algo que nos pasó en el pasado, que podría ser un karma, a lo mejor lo merecíamos, aquello que experimentamos, pero como no sabemos lidiar, no tenemos cultura de salud mental, de salud emocional, a veces, no todos, algunos sí tenemos, algunos no, y resulta, ¿verdad?, que ese coraje se puede convertir en un odio. Y entonces esa persona que tiene ese odio, ¿verdad?, en su ser, empieza a encarcelarlo y su vida se empieza a manejar dentro de esa condición y que sencillamente hace todo autómata, de una forma automática, pero ya no ve otra cosa, todo es malo. Sencillamente porque esa emoción de resentimiento que antes fue un coraje, lo encarceló y ya no mira otra cosa. Hay gente, por ejemplo, aquí que yo trato, por ejemplo, que tienen temor, por ejemplo. Hay gente que tiene, que empezó con poquito y no miró el lado positivo, la alegría, la seguridad, la paz, y simplemente, digamos, que dejó que esa emoción del miedo lo invadiera, lo atrajera más, y ahora ya no es una barrera, ahora es una cárcel, ya es... Y hay gente que llega tan paniqueada en la vida, hay gente que está tan enferma, y recuerda una cosa, que cuando hay corajes, cuando hay miedos, cuando hay tristeza, todo tiene una resonancia con nuestros órganos. Por ejemplo, el temor. Si ese temor, en lugar de ser un momentáneo y no miramos el otro lado de la moneda del temor, en este caso la paz, la seguridad, la alegría, esa cárcel empieza a afectar exactamente los riñones. Y eso es por eso la importancia de comprender, no podemos vivir ni con barreras porque nos echan a perder las circunstancias de felicidad, de optimismo, de seguridad, de paz, y a la misma vez menos dejarnos que nos encarcele una emoción negativa porque sin duda que va a repercutir en los órganos. Por ejemplo, el miedo, que ya nos encarcela, sin duda que va a empezar a dañar nuestros riñones. Por ejemplo, yo me doy cuenta aquí en mi consultorio que sobre todo las mujeres tienen más tendencia a sentirse culpables, no porque hayan hecho algo malo, sencillamente porque pues, se sientan responsables por los hijos, por el esposo, X y X, y se sienten culpables y genera un temor, esa condición, y curiosamente se empieza a afectar, por ejemplo, el riñón izquierdo. Hay situaciones, ¿verdad?, donde, o sea, otras situaciones de temores que tienen que ver con que estás haciendo algo o quieres hacer algo y no lo puedes hacer, no lo puedes confrontar y es una emoción que, o puede ser un trabajo que ya tienes años y estás descontento y no puedes confrontar aquella situación. Se empieza, y ese temor te encarcela, ya eres una persona víctima de una condición emocional de temor por esa condición de que no puedes confrontar, no puedes hacer tus cosas y entonces se afecta el riñón derecho, por ejemplo. Entonces, hay que cuidarse mucho de las barreras emocionales que destruyen el momento de bendición, de vida, de felicidad, de alegría, pero sobre todo hay que cuidarnos de las cárceles emocionales, por ejemplo, la tristeza. Hay gente que perdió un familiar, perdió una relación X y se queda encarcelada en la tristeza y lo que no se da dando cuenta, que está encarcelada y que se está afectando sus pulmones, por ejemplo. O una ira. Hay gente que es iracunda y se queda con, está encarcelado en una ira, todo el tiempo ese enojo, enojo, enojo. ¿Quién cree que se va a afectar? El hígado de la persona. Merari, mi hija, dice, bueno, cuando alguien tiene ira, tiene enojo, piensa que ahora sí que se toma el veneno y piensa que a alguien le va a hacer efecto. Y no, cuidado con esa emoción de la ira, porque va a afectar el hígado y es peligroso. Entonces, es así que hay que entender, ¿verdad? Que las barreras emocionales destruyen la felicidad, destruyen la alegría, la paz, ¿verdad? El miedo te cambia tu realidad, el coraje solamente te hace ver, digámoslo, solamente un lado, una pequeña parte de la maravilla que puede ser X persona y nomás le miras un ladito. Ahora sí que nomás en lugar de mirar, digamos, ahora sí que la grandeza del elefante, andamos mirando un cabello del elefante, si es que tiene cabello. Bueno, entonces, pero cuando ya nos quedamos encarcelados con ciertas emociones, obviamente dan cuenta nuestros órganos, miedos, los riñones. Hay que cuidarse de los riñones porque yo miro gente que se me hace más difícil apoyar a una persona que está en diálisis que cuando todavía sus riñones tienen cierto porcentaje de ayuda. El hígado es más fácil trabajarlo, ¿verdad? Porque tiene como que más predisposición a regenerarse
y en 3 meses puede estar bastante bien un hígado dañado crónicamente por ira, por ejemplo. Y podríamos hablar de los pulmones. No es tan difícil, pero sí un poquito más complicado que el hígado, pero también se tratan. Los riñones es más difícil porque los riñones tienen que ver con miedo y a veces hay gente que es bien difícil sacarla de ese hoyo, de esa prisión de miedo, y mientras el miedo no se cancele, parece que los riñones no responden, no se puede ayudar tan fácilmente. Se necesita mucha ayuda, mucha terapia, cambiarlo de ambiente, donde se tenga que nutrir de forma ambiental para que pueda superar el miedo y así poder ayudar a los riñones. Entonces es un poquito más complejo, pero al final se ayuda. Entonces, para cerrar, cuidémonos siempre que haya una emoción negativa. Recuerda que posiblemente solamente usted la está mirando y nomás está mirando una barrera, esa emoción, ese cuadro, pero que es temporal. No nos quedemos ahí, miremos el otro lado, miremos la alegría, miremos la paz. Y nosotros somos creadores, nosotros decidimos qué crear y muchas veces estamos creando temores. Si hay ira, igual. No miremos solamente un punto de la situación, miremos todo y va a ver que son detalles simples, que no hay por qué crear ira y menos quedarnos encarcelados en este caso, con un resentimiento, con un odio que definitivamente puede generar incluso un problema degenerativo. Y así podríamos seguir hablando. Entonces, creo que ha quedado claro, las barreras como paredes son emocionales y destruyen el momento, pero si quedamos atrapados en una emoción se convierte en cárcel y responden o dan cuenta en sus órganos y de pronto, si no trabajamos con las emociones, se puede ayudar a la persona temporalmente, pero vuelve el problema otra vez. Pero queremos sanarnos mentalmente, porque si nos sanamos mentalmente y entendemos que podemos limpiar, que eso va a ser quizá otra charla que vamos a dar, pero sí, visualice y decida que las emociones no le van a ganar, va a ver el otro lado de la moneda. Y propóngase y decida, porque la decisión es suya, de que vamos a salir de cualquier cárcel emocional. Y bueno, sin más, yo me despido porque la decisión es nuestra. Si lo decidimos, si lo logramos, no importa las circunstancias, porque pues obviamente todos tenemos el creador dentro y podemos tomar decisiones y podemos cambiar y sobre todo buscar ayuda. Aquí en Llorenes, alguna torre aquí en Bakersfield, ¿verdad? Para apoyarles en cualquier pregunta, cualquier condición de salud que usted tenga, pues llámenos al 661-709-0102 y estamos para servirle. Y bueno, sin más, pues me voy a despedir y hasta la próxima. Un abrazo a la distancia. Yo quisiera seguir hablando, ¿verdad? Pero bueno, nos despedimos y vamos a dar otra charla, posiblemente cómo borrar las imágenes que causan las emociones que nos pueden hacer daño. Bueno, hasta la próxima.